Pues el día de hoy vamos a seguir con eso. Voy a crear un Store Procedure aquí, create procedure. Que voy a vamos a insertar aquí datos a esa tabla. Listo, aquí. Aquí set account. Y de este vamos a ver qué campos tiene. Me gustan estos aquí. Lo que estoy haciendo acá es que este Store Procedure reciba parámetros. Y todas las variables que se declaran en SQL Server se les coloca arroba ciudad de 25. Listo, esto ya puede funcionar acá. Entonces en el Store Procedure estoy haciendo que reciba parámetros de variables para poder hacer que esto sea dinámico y no dejar datos aquí previamente configurados, sino que esto de chance como en una aplicación en una vida real, en la vida real, pero
de insertar esto, ¿verdad? Por medio de una aplicación, solo hacer la llamada como les mencioné la semana pasada y sea dinámico. ¿Sí? Aquí le decimos NIF, nombre, apellido, apellido 2, ciudad, dirección y fecha de nacimiento. Y aquí podemos hacerlo así. Apellido 1, apellido 2, ciudad. Y ahí funcionaría, solo esto que podemos configurarlo acá, ya sea snapshot, o read committed, pero de esta forma ya soportaría eh, cuando se invoca la transacción, si por medio de la aplicación no se establece, se puede hacer por medio del store procedure. Ahora sí, el store procedure es invocado por un string de conexión que ya ha configurado, esto está por demás. Pero ahí depende del desarrollador o del administrador de base de datos que se platiquen y ver de qué forma se maneja esto, si por medio de la aplicación, por medio de la base de datos. Y aquí vamos a hacer que se valide. Vamos a validar para que no se inserten datos raros. O datos duplicados, ¿verdad? Pero como esto no lo estamos manejando por medio de la aplicación, lo voy a dejar de esta forma. Y vamos a ver que corra.
Está mal escrito. Vamos a probar si funciona. Y aquí le enviamos los parámetros. Voy a copiar estos de aquí. Vamos a decir que este sujeto y en la zona 7. Teléfono. Teléfono que 443322. Nacimiento. Y tipo va a ser este. Probemos. Listo. Bueno, aceptamos aquí a Hernán Crespo y ahí está, el ID 26. ¿Dudas con esto, chicos?
Perdón, Jesús, yo tengo una duda, tal vez ya lo explicó, pero ¿para qué dijo que servía el no count? Ah, cuando... Perdón, a ver. eh, Aquí, por ejemplo, me sale 25 rows affected, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Entonces cuando colocamos acá el set no count es para que no salga eso, este mensaje. Únicamente para eso, no sirve para otra cosa, digamos. No porque, no, porque cuando lo estamos manejando por medio de una aplicación, aquí me faltó algo. Por ejemplo, nos aparece este mensaje y saldría zero rows affected, ¿verdad? Pero en la aplicación solo queremos obtener esto, por ejemplo, o no es no esto, sino, qué sé yo, un error, qué sé yo, un código, ¿verdad? Y Data 01, por ejemplo, y eso lo captura la aplicación y por medio de la aplicación ya le muestra al usuario ese dato ya fue insertado, ¿verdad? Muy bien, entonces, por ejemplo, en algún caso, tuviéramos un if repetido, nos mostraría el programa, ¿verdad? Sí, según lo que Sí, muy Vicente bien. es quien está hablando, ¿verdad? No. Sí, soy yo. Ah, vamos a insertar sus datos aquí. Vicente Toledo. Su otro apellido o no, no le ponemos. No le pongamos. Es- sí, bueno. Y aquí digamos que hay en la zona uno y voy a poner aquí un teléfono X. Y por ahí que nació aquí esta fecha. Entonces, eso quiero ver. Lo ejecuto acá y ya me dice el NIF ya existe previamente en la base de datos. Pero en la aplicación solo me sale esto, ¿verdad? Este mensaje que tengo aquí marcado. Lo voy a cambiar acá. Aquí está. Pero no me sale el Rose Affected. Sí, sería, sí, lo entendí, ingeniero, ¿para qué será entonces? Sí. Y aquí este faltó acá. Lo alteramos o lo cambiamos y vuelvo a ejecutar este y le voy a cambiar solo. Y aquí ya solo me sale esto, ¿verdad? No este mensaje que es tantas líneas afectadas. Muy bien, ingeniero, gracias. Sí tenía duda de eso, pero ya ahorita me quedo más claro. Ok, súper. No sé, alguien más. Si tienen dudas. Ingeniero, y en el examen nos va a pedir algo de esto. Posiblemente. Posiblemente. Ok, ¿cómo podríamos llevar esto a otro nivel? Por ejemplo, tengo ser personas, pero podría ser una validación
¿cómo se llama esto? Por ejemplo, de ciudades y recorrer uno por uno estos registros. No creo que le ponga algo así tan difícil o que lo lleve a un nivel mayor, ¿verdad? Pero al menos algo como esto. Inserten datos por medio de Explosive. Y coloquen su Transaction Isolation Layer, ¿verdad? Eh, Voy a hacer otro procedure solo para que vean que se pueden hacer más cosas en Transact SQL o en lenguaje SQL, que no es tan limitado, como podríamos llamarlo. Sí, limitado. Y voy a colocar un create procedure. Entonces acá podríamos colocar un... Lo que voy a hacer es hacer un recorrido de la tabla. Aquí, aquí la estaba mostrando, sí, que aquí la estaba mostrando y que recorra todos los datos uno por uno, y si encuentra la ciudad de Almería le cambia el dato a Guatemala. Acá, por ejemplo, está grabando, ¿sí? Por acá puedo declarar aquí adentro variables. Es decir, de integer. Voy a poner este como marcha de 500. Y le voy a poner un valor de falta a esto. Aquí voy a hacer un while donde begin en lo que voy a hacer aquí es ir recorriendo la tabla de registro en registro y decimos que aquí select. Eso es una forma de hacerlo. Más persona ID
Almería. Y esto es mayor a 0. Salve. Acá voy a colocar este update. Zona. Colocar acá set. Ya. Bueno, con este Store Procedure sería capaz de recorrer dato por dato, tabla, y si encuentra la palabra Almería, eh, debería construirme este script de SQL dinámicamente, haciendo una concatenación entre ciudad y el ID. Y aquí está mal otra vez. Entonces acá solo me va a imprimir esto y lo vamos a ejecutar. Listo. Vamos a ver, sí, ahí está entrando. Y
si entra. Esto no sé dónde. Ah, es que tiene una tilde. Jamás íbamos a decir. Ok. Entonces lo que va a hacer esto. Ok, listo. Todo lo que estoy haciendo acá es, para recapitular, es crear un store procedure o un procedimiento almacenado que recorra la tabla y con este parámetro que le estoy enviando vaya a buscar en la tabla si existe esa ciudad y la cambie. Solo que aquí estaba mal. Ah, ya no va a ser este, sí. Toda vez tenga este ID 1 y la ciudad sea el parámetro que le estoy enviando. Entonces, y aquí esto recorre la tabla por medio de este while, haciendo un conteo para validar si existe algún registro con los parámetros aquí el where, y si existe entra y hace un print, pero armando este update dinámicamente. Listo, ahí sí funciona y lo voy a ejecutar acá. Ah, vamos a decir que la ciudad de Almería, que está aquí. Ah, ya es. Oh, a ver, vale, esto es poner. Me está dando este error acá de conversión de tipos porque esto es de tipo integer y lo estoy tratando de concatenar, o lo estoy concatenando, mejor dicho, en un string. Entonces, voy a hacerlo bien de marcha. ¿Qué? Cinco. Todo. Y ahí me armó dinámicamente los comandos que quiero ejecutar. Voy a quitar esto para que no nos salga basura.
cambiarlo. Y aquí me genera todos los comandos dinámicamente para hacer el cambio. Y alguien se preguntará, ¿y se puede ejecutar esto de forma? Yo puedo venir acá y copiarme este set o este conjunto de instrucciones que generó aquí el store procedure por medio de este print y lo puedo ejecutar de uno en uno. Pero también lo puedo hacer cambiando acá. Em, así. Entonces si lo cambio acá, cambio a este. Ah, faltó agregar. Y me está dando el error aquí, porque no tiene en la ciudad los apóstrofes. Entonces, para poder agregar los apóstrofes acá, le coloco el char 39, que es el ASCII del apóstrofe. Voy a comentar este. Y acá ya que lo cambiamos y ya soy capaz de cambiar acá Guatemala. Y aquí ciudad, char 39. Pero la ciudad, ya integrando el apóstrofe y el string que le está enviando. Y aquí ya podría ser capaz yo de cambiarlo a eso. A ver. Y ahí ya. Ah, según Vicente, cabal, aquí está el ejemplo que muestra. Ah, ya. Y ahí se podría colocar también algo para que no salga eso. Es cabal el set no count que estábamos poniendo aquí en este set no count. Entonces este row de affected no saldría, solo saldría esta línea, por ejemplo, o el resto. O bien comentaré este print aquí así y solo se ejecuta las instrucciones y listo. Y aquí lo vamos a agregar otra vez. Lo voy a agregar a esto que no tenía. Listo, y si lo ejecuto otra vez, no sale nada. Porque ya todos tienen. Aquí, y lo vuelvo a ejecutar acá. Ah, es que quita el print.
Y esto... Ah, sí, todos cambiaron. Voy a ejecutar este... Entonces estos tienen Almería acá, del 1 al 24. Y el exclusive yo le cambié aquí para que no salga el output. Entonces acá, y aquí me sale el output, pero no me dice cuántas líneas afectadas cuando un segundo, chicos. Ahora el cafecito. No sé si les queda alguna duda. Se perdieron. Bueno, ingeniero, supongamos que quisiéramos, en algún caso, hacer cambio de, en lugar de caracteres fueran enteros, sí sería la misma estructura, ¿verdad? No cambiaría en algo. No, solo sería de cambiar acá. Por ejemplo, si yo quisiera cambiar, esto quiero la tabla. No recuerdo si hay algo entero o algún otro tipo. Ah, no sería la misma estructura, solo que aquí, por ejemplo, para construir este print, ¿verdad? Hay que ponerle este varchar y listo. No hay que hacer más. Muy bien, gracias. Y aquí lo que estoy haciendo con no sé si, creo que no lo expliqué, o si se recuerdan de C++, con esta instrucción. ¿Qué es lo que hace si se recuerdan? Incrementa en 1. Sí, exactamente. A lo- Le suma 1 a lo que lleva. Ok, entonces esto sería para esta tabla. Hacer un store procedure de este tipo. También quiero mostrarles, la semana pasada surgió una duda acerca de los triggers, que también lo tenía ahí en el mesa para verlo acá. Ver esto que estaba haciendo acá. Para borrar los objetos. Voy a crear. Ready. Entonces los triggers son objetos en la base de datos perdón, que aparecen acá. Y estos triggers son disparadores y pueden ser de tres tipos: de inserción, de actualización, de borrado. Cuando ocurre un evento de esos en la tabla, estos triggers se disparan para realizar algún tipo de acción. Yo lo que voy a hacer aquí es crear una tabla para llevar la auditoría de qué registro se ha eliminado o insertado aquí en la tabla persona. Y para lo cual voy a crear una tabla que se llama auditoría. Ya la tenía creada para ahorrarnos tiempo, pero le voy a hacer un par de modificaciones.
Voy a crear esto. Y este check es que solo permite estas dos variantes o datos en este campo. Agregamos un constraint y ese constraint es una restricción que solo permite que los datos solo sean ints o del. Ok, voy a crear ese trigger y se crea de esta forma. Create trigger. Y le voy a poner acá este nombre y colocamos acá un persona que es la tabla que va a estar con este disparador. Y le decimos acá after insert delete. Después de hacer un insert o un delete, hacer las siguientes instrucciones. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Tree. Entonces acá voy a poner aquí set no count. Cada vez que se inserte no muestre tantas líneas afectadas. Entonces acá hay que decirle a acá que ponga auditoría y qué campos va a afectar. Persona ID, que son los que tengo ahí acá. Nombre, este es apellido 1, apellido 2. Y operación. ¿Qué más? La fecha ya está aquí, pero le pusimos un default, entonces, y el default agarra la fecha del sistema. Entonces acá entonces lo que va a hacer esta cosa es cada vez que se inserte un update o después de que se inserte datos, pero ¿cómo es? Después de que se inserte un dato en la tabla, va a ir a escribir a esta auditoría, esta tabla de auditoría, los datos que estoy insertando, al menos de ID, el nombre, el apellido y listo, y le coloco aquí en operación inst. Si es un delete, lo mismo, solo que coloca esto acá y aquí es deleted. Y listo, esto sería todo. Y corrió bien. Y aquí en persona antes no tenía triggers. Refresh acá y ahora me aparece un trigger. ¿Cómo funciona esto? Ya tengo un registro PMT. ¿Todo tiempo? Y corro esto acá. Y dice una línea afectada. Voy a ver en la persona. Estoy insertando este sujeto. Debería ser el ID 27, creo.
28. Y vamos a ver en la tabla auditoría. Y efectivamente aquí me puso era un cambio, ¿verdad? El Change ID y este de aquí y el nombre. ¿Dudas? ¿Comentarios? Inge, una consulta. ¿Sí? Las tablas que dice inserted y delete, esos son objetos ya de la base de datos del sistema. Sí, aquí se lleva el control de lo insertado. Cada vez que cuando agarra este de aquí, ¿verdad? El motor de la base de datos carga esos datos temporalmente acá y lo coloca aquí. Pero sí, efectivamente son del sistema. Ok, y los triggers los podemos colocar a qué objetos, solo a tablas o a los procedimientos y paquetes. Aquí paquetes como tal se manejan de diferentes. Esos paquetes son para ETL, que son cargas de datos, pero aquí en la base de datos no están. Sí están, pero es otro tema para base de datos 2. Y estos se pegan a tablas. Hay otros acá que son... Aquí no me salen. Bien, aquí están. Server objects. A nivel de servidor se pueden colocar triggers, pero esto es otro tema. Y a nivel de base de datos solo existen a nivel de tabla. Entonces, cuando hay un evento de antes, pero después de actualizar, se hace esto. No sé si resuelvo su duda. Inge, Ok. gracias. Súper. ¿Y qué pasa si borro este sujeto? Voy a decir acá. From, que es de esta persona. Hacia el 28 y lo hizo bien. Y aquí en auditoría. Si ven acá la inserción, me puso aquí ins y en el último delete. Inge, perdón, otra consulta. Sí, adelante. Digamos, si tenemos algún procedimiento, por ejemplo, que inserta automáticamente un millón de registros, Ujú, y le tenemos un trigger que se dispare cada vez que se inserta un dato, ujú. el millón de veces que estamos insertando, el millón de veces se dispara los triggers. Esto no afecta en el rendimiento de la base de datos, o es rápido y no nos deberíamos de preocupar. Eh, efectivamente sí le impacta y por eso la semana pasada alguien preguntó y les dije, si es una base de datos pequeña, no habría problema, así como esta de demo, pues no había problema. Pero si están insertando ya cantidades como esas, 1 millón, 2 millones, 5 millones de de una vez, ¿verdad? O de un solo paquete, ¿verdad? Sí afecta el rendimiento de la base de datos de alguna forma.
dependiendo también el tamaño de esto. A ver. Ay, ay, ay. Quiero ver si me sale acá. Este cuartito. Ok. Si ven mi pantalla, eh, ahí salió unos iconos, ¿verdad? Aquí donde está el cursor. Y aquí dice Estimated Row Size. Dice 16 bytes. Está bien. Eh, cada... La unidad más pequeña en una base de datos, o por ejemplo en Oracle o en SQL Server. En SQL Server se llaman páginas, en Oracle blocks. Pero al final es lo mismo. Son 8K o kilobytes. Entonces, este registro, cada uno de ellos son 16 bytes. Entonces, sí hay que tener cuidado porque puede ser muy extensa el registro, ¿verdad? Que vamos a insertar, que muchos de estos no miden 16 bytes, sino que hay tantas columnas que ocupan 1 mega, 3 megas, cosas así. Entonces, eso le impacta a la base de datos porque el tamaño de eso lo tiene que meter al caché. Entonces estamos insertando 1 millón de registros, entonces 1 millón de megas. Obviamente hay servidores que tienen bastante capacidad de memoria, pero hay otros que no, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no lo recomiendo que se haga, sino aquí en el Store Procedure, por ejemplo, aquí hacer lo mismo de esto, si tanta es la necesidad de dejar un log o un evento en la tabla, ¿verdad? Pero cuando son cargas masivas, normalmente no se deja registro por registro, sino se indica tantos registros insertados en la tabla, pero solo es un registro, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Sí, Inge, ahí estamos bien, muchas gracias. Sí. Una última pregunta, Inge. Sí. Digamos, si yo creo un trigger, digamos, yo estoy insertando información en la tabla persona, Ujú. y ese mismo trigger se puede disparar al momento de que yo inserte y me puede, digamos, como que hacer alguna autocomplementación sobre la misma tabla persona. Como hacer algún cálculo adicional. Exacto. Sí, se puede. Aquí, como eso después del insert, debería poderse. Y solo para completarlo en la pregunta anterior, esos triggers cuando se están haciendo cargas masivas se deshabilitan, o la mejor práctica es deshabilitarlo y se coloca, aquí me lo copié de la documentación de SQL Server, pero podríamos decir este cuartillo de acá, este señor de acá, así. Entonces disable trigger y todo, ya está deshabilitado. Creo que aquí cambia, ahí está deshabilitado. Y sí, según recuerdo, sí se pueden hacer operaciones adicionales sobre algún cálculo, pero para eso vamos a ver otro par de temitas más. Los triggers para mí no son muy amigables, para mí, ¿verdad? Porque he tenido malas experiencias que eh, alguien se puso a tocar un trigger y es cabal precisamente con una carga masiva de información fallando, ¿verdad? Y nadie sabía qué había pasado. Y el programador que había tenido acceso a esto tampoco dijo, compañeros, toqué esto. No dijo nada, solo modificó el trigger. Y no recuerdo, creo que dejó un insert que sí, después del after, hacía una modificación. Sí, hacía un update en una tabla y hacía unas operaciones, pero lo hizo mal, dejó un error de sintaxis y solo lo ejecutó, pero no estaba bien hecho y no se podía cargar la información y no mostraba qué estaba pasando. Hasta el final nos dimos cuenta que el trigger estaba malo, pero
por lo menos para mí no es una buena práctica tener triggers. Si es muy, pero muy necesario, sí. Pero si tenemos un store procedure, lo mejor es controlarlo acá. O sea, o si todo lo estamos manejando por store procedures, la mejor práctica sería tenerlo acá. No sé si resuelvo su duda. Sí, que estamos bien, gracias. Ok, listo. Ok, si no tienen más dudas con los triggers, vamos a pasar a... Ah, y para habilitarlo. La misma, casi lo mismo, solo se le coloca acá enable. Y corremos este señor. Actualizamos acá y listo. Algunos se preguntará, ¿y por qué no está usando la máquina de Azure? Porque la semana pasada dejé activa la cosa y se consumió mi saldo. Entonces, y ya no tengo más. O hasta el 1 de noviembre, o sea, mañana ya se habilitaría las otras 8 horas. ¿Y por qué no usé las otras secciones? Porque me di cuenta ya tarde, ya no me da tiempo de instalar todo, porque todo lo tengo aquí en esto. Entonces, Pero aquí Docker se hace grande. Ok, entonces vamos a crear otro nuevo acá y siguiente tema. También existen vistas y las vistas son consultas previamente creadas. Como así se preguntaría a alguien. Entonces voy a crear esta aquí, create view. Y voy a ponerla acá. USR cursos asignados profesor. Y la coloco acá as le voy a poner alias y perdón, con profesor, porque esta cuestión tiene entonces quiero ver qué cursos están asignados a qué profesores. Y en el diagrama de entidad de relación tengo profesor, asignatura y voy a colocar departamento, que es como la facultad. Entonces voy a colocar IP y voy a decir acá a punto profesor igual a p punto profesor. Entonces aquí hago un join de esto, una unión de estos dos conjuntos por medio de esto. Y acá inner join. También en esta tabla de profesor no aparece el nombre. Entonces necesito ir a traer el nombre de persona. Entonces, persona. Aquí P, on. Esto está malo. Y voy a decir P, punto ID profesor va a ser igual a PE punto ID. Y aquí inner join. Y voy a jalar departamento. Le voy a poner un alias DD. On. Voy a hacer en join con P y de departamento.
d.id. Entonces voy a colocar acá de punto nombre, que me salga la facultad o el departamento. Facultad, voy a colocar acá. Facultad. Y a punto nombre, que es el nombre del curso, y aquí nombre curso. Eso está mal. Y esto le falta la coma acá. Voy a concatenar los apellidos. Tu apellido. Lo uno. Y ahí debería funcionar. A ver. Es que este no es ID profesor, sino solo es ID. A ver. Sí, ahí está. Aquí nombre profesor. Entonces acá puedo correr todo esto y tengo mi vista. En esta vista voy a usar este de aquí. Voy a decir select from, nombre de la vista, que es este de aquí. Y listo. Y puedo ponerle condiciones, sí, facultad, ser igual a qué. ¿Qué otra hay ahí? Departamento. Pero como no hay cursos asignados ahí, o por lo menos no hay ningún profesor asignado de estos, de matemáticas, algún curso, entonces no me muestra, pero sí me aparece de informática. A ver. Entonces acá le coloco informática y ahí sí me salen todos los registros que están en la base de datos. Entonces, en lugar de usar el yo, es esto, ¿verdad? Escribir todo mi join, toda la consulta, solo utilizo esto, que es la vista. No sé si tienen dudas. No, ingeniero. Listo, entonces, ¿qué más tengo para hoy? Los últimos dos temas que son, bueno, el último tema son funciones que voy a dividir en dos. Voy a cerrar este. No lo voy a grabar. Bien. Grabar por acá. Este también me voy a dejarlo por acá. Este aquí. Voy a crear uno nuevo. Y también tenemos otro tipo de objeto que se llama, son las funciones. Y las funciones hay de varios tipos. Solo vamos a ver
dos principales, que es de tipo tabla y de tipo escalar. Vamos a ver qué es cada una de ellas. Entonces vamos a crear una de tipo escalar, que estas normalmente nos sirven para hacer cálculos y se pueden utilizar en consultas. Entonces aquí voy a colocar a este. Voy a crear aquí create function y voy a decir que esto me va a servir para calcular el IVA. USR calculo IVA. Y va a recibir dos parámetros, que va a ser uno monto de tipo decimal 10,2 para que aceptes 10 números antes del punto decimal y 2 decimales. Y voy a decir aquí porcentaje del IVA, que de repente cambia. Listo. Y aquí voy a decir que retorne un decimal. Voy a copiar de aquí y retorne esto. Porque esto yo le envío parámetros y me devuelve un dato. Entonces, aquí a begin. Y voy a colocar que retorne el monto por porcentaje. Y se creó satisfactoriamente. Entonces podría y decirle a este select, ¿cómo se llama esta? Aquí le envío dos parámetros que sería, qué sé yo, 25 quetzales. 25 y el porcentaje del IVA es esto. Ah. Listo, entonces para ejecutarla hay que colocarle el nombre del esquema aquí, que es el DBO o DBO owner, y se ejecuta de esta forma y listo. Si lo quisiéramos integrar en otra consulta aquí, por ejemplo, from, qué sé yo, compras, y existe un campo que se llame monto aquí, monto y porcentaje, sí podría ir quemado ahí o predefinido. Entonces ejecutamos esta consulta y me muestra algo como esto. ¿Dudas con esto? No dije ninguna, solo con eso de decimal, dependiendo de los decimales que queramos, así tenemos que colocar después de la coma, ¿verdad? En Sí, si donde lo declaramos. quiere. No recuerdo, creo que son 8 decimales que soporta esta cosa. Vamos a validar, no me recuerdo bien, 8 creo que son. A ver, y aquí lo cambiamos al Ah. Sí, me lo aceptó 8 decimales. Creo que 12. No, ahí ya no. 10. Sí, 10 acepta. No sé. No. 10 decimales acepta después del punto. Ah, muy bien, gracias. Pero como usamos, por ejemplo, este cálculo del IVA, solo usamos 2 decimales, ¿verdad?
Pero si fuera cálculo de interés o cálculos financieros como, ay Dios, el cálculo de divisas, no usan solo dos, creo que usan 4 o 6 decimales, no me recuerdo. Tal vez alguien lo sabe. Eh, entonces, a nosotros nos muestran que 780, pero en realidad lleva varios decimales más. Y ahí viene el negocio. Ok, ¿dudas con esto? Voy a crear una siguiente acá. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? No, bueno. También puedo crear funciones de tipo tabla. Entonces acá voy a colocar... Aquí. Y aquí esto me retorna returns table. Y, ah, entonces este es otro tipo de función. Y para ahorrarnos tiempo, ya lo tengo aquí hecho. Y ¿cómo mandamos a llamar esto? ¿Cómo se llama esta? Y entre paréntesis decimos 5. Entonces acá me muestra una tabla de datos según los parámetros que le estoy enviando. Y tiene un query para construir esta tabla, una consulta. Y este recibe un parámetro y me retorna una tabla. Esto se puede usar para reportería o cálculos como el que estaba yo haciendo acá. En lugar de recorrer registro por registro, podría cargar eso una tabla temporal en memoria en base a esta función. Y eso, ¿verdad? Pero, ¿dudas con esto? No, yo creo que ese tema es algo sencillo. Sí, solo de saberlo usar, pero esta es la más sencilla que nos puede servir para, como mencioné acá, hacer el cálculo en una consulta. Me muestra algo así, o son... alguna vez lo usé para un proyecto de cálculo de geocercas. Para medir la distancia usaba una funcioncita de esa forma, para ver qué distancia de una geocerca estaba un objeto. Eso me sirvió y para otras cosas, ¿qué? Cálculos. Cálculos crediticios también me sirvió para algún trabajo que hice. Enviamos un parámetro, envié una fórmula y la fórmula hacía magia y retornaba precalificado. Ok, listo, son 8:30. Perdón.